Buenas, vamos a tener un nuevo video de pensamiento computacional. Esta vez el tema es repeticiones o conocidos como ciclos o bucles. Entonces, lo primero es definir a qué nos referimos con repetición. Entonces, nosotros podríamos pensar, la repetición de una película. No, eso no es. O, por ejemplo, aquí escribir en el pizarrón, muchas veces no tengo unidad diplomática, y efectivamente a eso se refiere una repetición. ¿Qué tipos de repetición tenemos? Bueno, la del pizarrón es un tipo de repetición simple, ¿ya? En que uno repite algo una cantidad finita de veces. Por ejemplo, Bart escribió 10 veces, por ejemplo, en la pizarra que no tenía inmunidad diplomática. Ese es un ejemplo de una repetición simple. Otra repetición simple puede ser, por ejemplo, pasar la lista del curso. Entonces yo voy alumno por alumno, ¿cierto? Y le hago un ticket sobre los que vinieron a la clase. Y esa repetición va a depender del número de alumnos que yo tenga en la sala, o en la clase en realidad. Y también existen tipos de repetición condicional, en que la condición se repite indefinidamente, es decir, yo no sé a priori cuántas veces voy a tener que hacer la repetición. Y esto hasta completar alguna condición. Entonces, por ejemplo, el juego del cachipún tercera, ¿cierto? Entonces jugamos hasta que alguno obtuvo 3 puntos. Eso puede pasar en 3 jugadas si un jugador gana consecutivamente, o puede pasar en 1.000.000 de jugadas si empataban casi siempre. ¿Ok? Entonces nosotros no sabemos cuándo termina el juego. Otro posible ejemplo de esta repetición condicional es el juego del bingo, en que yo necesito completar el cartón. Entonces ahí tengo un cartón, ese cartón tiene 24 números, yo podría ganar en la bolita número 24, o bien podría completarla en la bolita número 75, que es la última bolita que sale, la 75ª bolita. Entonces yo me puedo mover cualquier cantidad de repeticiones entre la 24 y 75, pero a priori yo no sé cuántas son. Y como dato importante, las repeticiones podrían ser infinitas. Piensen en el juego del cachipún tercera, en el réclame en que el indio jugaba contra el espejo el cachipún y siempre empataba. Ahí la repetición es infinita porque nunca va a poder ganar. Entonces, la primera repetición, la simple, regularmente se utiliza la instrucción o el ciclo for. El ciclo for lo que hace es definir una variable con la cual va a iterar, y a esta variable se le define un límite e incremento. Entonces, vamos a usar nosotros, vamos a conocer dos enfoques de programación de este ciclo for. Los separé. El enfoque de Arduino, si ustedes se fijan, tengo una instrucción for, y lo que dice ahí es que parto con la variable iteradora en 0, que es la i, llego hasta 5, hasta que sea menor que 5. ¿Qué quiere decir? Que voy a llegar hasta 4 en realidad, y voy incrementando de a 1. Más significa sumar 1. Y ahí después yo tengo aquí bloque de instrucciones o sentencias, ¿cierto? En este caso hace algo 1, hace algo 2, hasta hace algo n. Podrían ser cualquier número de instrucciones. ¿Ok? Ese es el enfoque del Arduino. Entonces es el valor inicial de la variable, hasta dónde voy a llegar y cuánto la voy a incrementar. Y también tenemos el enfoque Python. El enfoque Python en realidad es un poquito distinto al enfoque de Arduino. Aquí también definimos una variable iteradora i, pero esa variable iteradora i ya va a recorrer una colección de elementos, ¿ya? Entonces la rutina range lo que hace es
devuelve una colección de elementos que contempla, en este caso, todos los números que comienzan en 0, que llegan hasta 5, pero no lo consideran, y que se incrementan de a 1. Si se fijan, ese 0, 5, 1 es donde inicia, donde termina, siendo menor, y el incremento. Y hacer algo nuevamente 1 y 2, y esa es la diferencia entre Arduino y Python. Entonces, ojo, el enfoque Arduino tiene el ciclo for una condición que debe cumplir, sería el i menor que 5. En cambio, en el ciclo for de Python es recorrer una colección, ¿ya? Entonces ahí lo que uno hace es, el iterador i lo asigno a cada uno de los valores de la colección. La otra repetición, la condicional, regularmente se hace con un ciclo while. El ciclo while se repite mientras la condición sea verdadera. Y una vez que está falsa, este ciclo termina. Entonces aquí tenemos el ejemplo de Arduino y el ejemplo de Python. Son exactamente iguales, hacen lo mismo y bueno, ese es el formato del ejemplo. Ahí si se fijan, lo que hacemos es los ciclos, en este caso funcionan con todos los números impares de 1 a 9, y si se fijan, el incremento en este ejemplo lo puse de a 2 en 2, por eso son los números impares. Ahora, si ustedes lo piensan, van a pensar, oiga, pero este ejemplo que usted puso es una repetición simple. Pues sí, lo es. Ahora nos vamos a hacer otra pregunta. La condición, esta condición que yo puse en el while o en el for, ¿puede ser siempre verdadera? Sí. Puede ser siempre verdadera y eso es un ciclo infinito, ¿ya? Y nosotros hemos visto estos ciclos infinitos en Arduino. Yo podría ver el programa principal o la ejecución que crea el Arduino, el ejecutable que crea el Arduino. Este tiene un programa principal y lo que hace nuestro Arduino es que primero llama al setup, por eso se ejecuta solo una vez, y luego tiene un ciclo while que siempre se repite, es incondicional. Si se fijan, en realidad sí es condicional, pero la condición es siempre verdadera. 1 significa verdadero, 0 falso, y va a llamar siempre la rutina loop, que es la que nosotros definimos ahí en Arduino. Y ahora, ¿yo podría escaparme de este ciclo o de cualquiera de los ciclos que vimos? Sí. Para escapar del ciclo, nosotros utilizamos la instrucción break. Break lo que hace es interrumpir el ciclo, ¿ya? Y regularmente esto está dentro de una condición. Puede ser cualquiera de los dos ciclos, for o while. Entonces vamos a ver el ejemplo del juego del cachipún. Supongamos que la variable P1 es cuántas veces ha ganado, o los puntos del jugador 1, y P2 es los puntos del jugador 2. Entonces, aquí básicamente lo que dice es, mientras los puntos del jugador 1 y los puntos del jugador 2 sean menor que 3, voy a seguir jugando. Entonces, ¿qué es lo que hago? Yo juego el cachipún, esto va a obtener un resultado. Este resultado, por ejemplo, puede ser 0 si empatan, 1 si gana jugador 1, 2 si gana jugador 2. Entonces, si es 1, le sumo un punto al jugador 1. Si es 2, le sumo un punto al jugador 2. Y si empatan, no hago nada. Por lo tanto, se fijan que el else ahí no va. Entonces, este ciclo va a jugar hasta que alguno de los dos sea 3. ¿Cierto? Cuando uno de los dos es mayor que 3, ese ciclo AND ya es falso y por lo tanto yo me salgo. Pero
¿Qué pasa si un jugador se enfermó? ¿Se puede seguir jugando? No. Entonces yo defino una variable enfermo y digo, mira, si hay alguien enfermo, en realidad el juego se acabó y hago la instrucción o ejecuto la instrucción break. Otros posibles casos de uso de break, bueno, pensando en sus proyectos, puede ser, por ejemplo, hay un grupo que está haciendo un motor y que se detiene por alta temperatura. Entonces yo podría tener un ciclo en el algoritmo del viaje de este motorcito, en que pregunto, si la temperatura supera un umbral, yo, pase lo que pase, detengo el motor. O otro grupo está haciendo un semáforo, entonces yo podría decir, mira, si vienen los bomberos, este ciclo que está corriendo el semáforo, que está contando los segundos que tiene que esperar para dar la verde, en realidad lo voy a terminar para que pase un carro de bomberos. Entonces, como pensamiento, ustedes esta clase deberían pensar si en su proyecto hay condiciones de emergencia en que deban suspender o terminar un ciclo. A ver, algunas consideraciones. ¿Puedo hacer todo con un ciclo for o un ciclo while? Sí. En realidad, en la versión Arduino, sí. ¿Ya? Yo podría reemplazar un ciclo while con un for y viceversa. En Python, solo el while reemplaza el for. ¿Puede ir un ciclo dentro de una condición o viceversa? Sí, también. Si se fijan en el ejemplo anterior del cachipún, yo tenía una condición if dentro del ciclo que calculaba cuántos puntos tenía cada jugador. ¿Es posible utilizar varios ciclos? Sí, es posible utilizar varios ciclos. Yo puedo tener muchos ciclos anidados de la misma forma en que yo tenía muchas if o condiciones anidadas, ¿cierto? Si hay varios ciclos anidados, ¿qué ciclo detiene un break? Muy interesante. En realidad esto depende, pero regularmente detiene solo el último ciclo, regularmente. En realidad el break detiene el ciclo el cual lo activó. Ahora, si tú estás dentro de un conjunto de ciclos y se está ejecutando dentro de un ciclo del último, detiene solo ese último ciclo. Bueno, ahora vamos a atender sus consultas. Nos vemos en clases.